Bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Dimax Crochet. Hoy les traigo esta propuesta. Es un cardi con un punto conocido como panal de abeja, que vamos a ir generando un calado, ¿sí? Como unos circulitos que dan un aspecto de textura muy agradable. ¿Sí? Vamos a trabajar una cintura de punto elástico, bordes, ¿sí? Donde les voy a enseñar distintos puntos, y vamos a aprender a hacer esta manga con textura, ¿sí? Donde también vamos a combinar muchos puntos. Vamos a aprender a hacer estos puntos puff con cambio de color y estos voladitos que le dan el toque final a la prenda. Comenzamos con los materiales que vamos a utilizar, ¿sí? Primero les voy a mostrar el hilado que utilicé. Es un algodón 100% semi grueso y su numeración es 8-6, ¿sí? Suelo trabajar este hilado porque, bueno, ese es con el que me siento más cómoda. En este caso tengo este celeste, ¿sí? Que es el que utilicé como base del cardi. Aproximadamente necesitan 250 gramos, ¿sí? Dependiendo el tamaño y el largo que ustedes les quieran dar a la prenda, ¿sí? Luego también van a necesitar muy poco material de distintos colores para realizar la manga, ¿sí? También es el mismo hilado, solo que utilicé distintos tonos, ¿sí? Esa elección del que más van a necesitar es el de los volados, que en este caso utilicé este violeta. Bueno, también vamos a necesitar entonces 1 centímetro, no solo para tomar las medidas en el cuerpo, sino también para ir corroborando cuando vamos tejiendo. Tijera, marcador de punto, si necesitan, y la aguja con la que vamos a trabajar, ¿sí? En este caso estoy trabajando con una aguja número 5. Vamos a comenzar realizando un nudo deslizado y una base de cadenas que debe ser múltiplo de 5 más 1. Bien, en este caso voy a realizar 51 cadenas. Un detalle: deben utilizar una aguja un poquito más grande de la que con la que van a realizar la prenda, ¿sí? En este caso estoy utilizando una 6,5. ¿Para qué? Para que tejer esta cadena de base en donde vamos a comenzar que quede floja, ¿sí? También otra cosa que pueden hacer es tejer con la misma aguja, pero bien flojito. Y si no, más fácil, utilizan una aguja un poquito más grande y les va a quedar bien, ¿sí? Entonces, como les dije, 51 cadenas. Tengo aquí mis 51 cadenas y lo que voy a hacer es agregar las cadenas suficientes como para hacer la cintura, ¿sí? En este caso, ven, tengo una cinturita de aproximado 4 centímetros. Para esto voy a montar 6 cadenas. Tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es realizar toda una base de medios puntos, ¿sí? Hago una cadena para comenzar esta vuelta y vamos a empezar a trabajar los medios puntos picando en la cadenita en el rulito de atrás de la cadena. ¿Ven? En este rulito, en la parte de atrás, vamos a comenzar a trabajar así en todos. En total tengo que realizar 51 medios puntos. Realicé entonces estos 51 medios puntos y ahora me voy a encontrar con los 6 puntos
6 cadenas que dejé para la cintura. Aquí voy a trabajar de la misma manera, tomando el rulito de la parte de atrás y realizando puntos deslizados. ¿Sí? En total vamos a realizar entonces 6 puntos deslizados. Llegué al final de esta vuelta, entonces realizo una cadena, giro y voy a volver con 6 puntos deslizados tomados en canales, ¿sí? Tomando un solo rulito de la cadena, el rulito de atrás, y vamos realizando entonces los 6 puntos deslizados. Voy 3, 4, 5 y 6 puntos. Bien, esto entonces, como les dije, corresponde a la cintura. Ahora vamos a empezar con el punto en sí, este punto calado. Comenzamos con 2 medios puntos, ¿sí? 2 medios puntos. Realizamos 5 cadenas al aire, 2, 4, 5. Dejo 2 puntos en suspenso sin trabajar y en el tercero hago un medio punto. A continuación, 2 medios puntos más. En total voy a tener 3. Vuelvo a realizar entonces 5 cadenas, dejo 2 espacios sin trabajar, en el tercero pico y hago un medio punto. A continuación, 2 medios puntos más. Esto lo voy a repetir hasta el final de esta hilera. Estoy llegando aquí a lo último, si me quedan estos 4 puntos, y lo último que hago entonces es las cadenas, ¿sí? Dejo 2 sin tejer y en lo último hago 2 medios puntos, ¿sí? Uno en cada medio punto de la vuelta anterior. Hacemos uno y otro aquí en el extremo. Bien, esta sería la primera vuelta en sí del punto, bien, que el punto que estamos trabajando. La segunda si contamos la primera hilera de medios puntos. Ahora vamos a realizar una tercera vuelta que vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a realizar primero un medio punto en el primer medio punto de la vuelta anterior, ¿sí? Ahora voy a saltar directamente y voy a trabajar en el arco de cadenas, ¿sí? Dejamos este punto sin trabajar y en el arco de cadena envolviendo vamos a realizar 5 medios puntos. Tengo entonces 5 medios puntos en este arquito y ahora me voy a encontrar con este grupito de 3 medios puntos. Lo que voy a hacer es picar en el del medio y voy a realizar un medio punto aquí. Lo que quiere decir es que el primero y el tercero no los voy a trabajar, ¿sí? Pico entonces aquí en el segundo. Y ahora voy a hacer lo mismo que hice anteriormente en el arquito y voy a hacer 5 medios puntos. Nuevamente estoy en estos 3 medios puntos, voy a hacer en el del medio un medio punto y vuelvo a trabajar en el arco 5 medios puntos. Esto lo voy a repetir hasta el final. Trabajé aquí entonces el último arco de cadenas y realicé 5 medios puntos. Me voy a encontrar con los 2 medios puntos que hicimos al principio. Voy a dejar uno sin trabajar y en el segundo pico y hago un medio punto.
Luego voy a encontrarme aquí con los 6 puntos deslizados que corresponden a la cintura. Aquí voy a repetir entonces los puntos deslizados en canal E, ¿sí? 6 puntos deslizados. Tengo aquí entonces terminada esta tercera hilera. Les quiero mostrar lo siguiente. Ahora vamos a comenzar. A ver si los voy a mostrar acá. Tenemos que trabajar así. Esta sería la que acabamos de hacer, ¿sí? Esta primera hilera. La segunda tenemos que ir realizando en forma intercalada nuestro punto calado, ¿sí? Para eso necesitamos, aquí vamos a completarlos, ¿ven? Pero al principio vamos a necesitar realizar uno por la mitad. ¿Bien? ¿Lo puedo apreciar acá? Entonces, para realizar este por la mitad y comenzar esta, sería la cuarta y la quinta hilera, vamos a tomar altura para poder comenzar de la siguiente manera. Vamos a realizar en total 2 hileras solamente tejiendo los 6 puntos deslizados que corresponden a la cintura, ¿sí? Acá voy 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí, si quieren, para no confundirse, pueden utilizar un marcador de puntos, ¿sí? Marcando hasta dónde va la cintura. Entonces, aquí tengo una hilera de 6 puntos deslizados que corresponden a la cintura. Ahora voy a hacer una más. Entonces voy a levantar una cadena, giro y realizo otra hilera de puntos deslizados que corresponden a la cintura. Aquí entonces tengo 2 hileras que hice cortas de puntos deslizados. Ahora voy a hacer una tercera que ya va a corresponder a la hilera completa, ¿sí? Entonces solamente vamos a hacer 2 hileras cortas de la cintura. Ahora comenzamos, así comenzaríamos entonces la cuarta hilera completa, haciendo los puntos deslizados en la cintura. Tengo entonces los primeros 6 puntos deslizados y lo que voy a hacer ahora es una vareta doble. Miren, tomo doble lazada en la aguja, pico en el primer medio punto, ¿sí? Saco por 2, saco por 2 y saco por 2. En total son 3 veces que voy a ir sacando hebra. De esta manera formo la vareta doble. Luego hago 2 cadenas. Ahora me voy a ubicar aquí en los 5 medios puntos que tenemos en el arco de cadenas, ¿sí? Que realizamos. De estos 5 medios puntos solo voy a trabajar en 3, en los 3 del medio. Por lo tanto voy a dejar el primero en suspenso y en el segundo voy a picar y voy a hacer un medio punto. Lo mismo en el tercero y en el cuarto, ¿sí? De esta manera voy a tener 3 medios puntos. Ahora, como les dije, esto sería la mitad de un arco que hicimos. Ahora vamos a hacer un arco completo que serían 5 cadenas al aire. Y ahora voy a dejar 3 medios puntos sin trabajar y en el cuarto voy a picar y voy a realizar entonces 3 medios puntos, ¿sí? Nuevamente 5 cadenas, cuento 3 puntos,
dejo en suspenso y en el cuarto me ubico y realizo 3 medios puntos. ¿Sí? Si prestan atención aquí, lo que estamos haciendo siempre es trabajar en los 3 medios puntos del centro del arco. ¿Ven? Aquí y aquí. Bueno, esto lo voy a repetir hasta el final y les voy a mostrar cómo hacemos otro medio arco aquí. Aquí estoy llegando al final, entonces hice las 5 cadenas y dejo 3 puntos sin trabajar y luego hago 3 medios puntos sobre el arco, ¿sí? 1, 2 y 3. Y luego voy a hacer otro medio arco. Para eso voy a realizar 2 cadenas y una doble vareta que pica en el primer medio punto. ¿Sí? Dejo uno sin trabajar y en el segundo, o sea el último, hago una vareta doble. Paso por 2, paso por 2 y paso por 2. ¿Sí? De esta manera voy a trabajar entonces la hilera número 4. Ahora vamos con la quinta. Vamos a realizar una cadena, giramos, realizamos un medio punto en el en donde hicimos la vareta doble, y ahí hacemos un medio punto y luego donde están las cadenas, ¿sí? Las 2 cadenas, vamos a hacer 2 medios puntos. 1 y 2. Luego nos encontramos con los 3 medios puntos de la vuelta anterior y vamos a trabajar solo un medio punto en el centro, ¿sí? De los 3 sería en el del medio, el segundo, hacemos un medio punto. Luego vamos acá al arco, donde tenemos las 5 cadenas y vamos a realizar aquí entonces 5 medios puntos. 3, 4 y 5. Nuevamente tenemos aquí los 3 medios puntos de la vuelta anterior, en el del medio punto. Luego en el arco nuevamente 5 medios puntos y así vamos a ir repitiendo, ven, hasta el final. Bueno, estoy llegando entonces aquí al final de esta hilera. Sí, realicé en los últimos 3 medios puntos, un medio punto en el centro. Luego voy a realizar 2 medios puntos, ¿sí? Donde está el medio arco. Y un medio punto recuerden aquí la vareta doble que realizamos. Bueno, aquí entonces hacemos un medio punto. Y luego vamos a trabajar entonces la parte de la cintura con los 6 puntos deslizados como venimos haciendo. Bien. Comienzo entonces una sexta vuelta. Antes que eso les quiero mostrar, ven cómo está quedando el punto. Ya hicimos completa la secuencia, ¿sí? Este es el motivo. Estos son la primera, la segunda y la tercera vuelta que formamos estos arcos, y en la cuarta y quinta formamos entonces los arcos en la intersección de los anteriores, ¿sí? Y bueno, como les mostré, un medio arco en cada extremo. Ahora vamos a empezar a repetir esta secuencia desde la vuelta número 2 a la 4. Se va a ir repitiendo sucesivamente. Entonces, primero realizo los 6 puntos deslizados de la cintura y luego voy a comenzar como en la hilera 2 con 2 medios puntos, 5 cadenas, dejo 3 sin trabajar y en el cuarto hago un medio punto, en el siguiente y en el siguiente. En total son 3 medios puntos, ¿sí? Luego voy a ir repitiendo hasta el final
exactamente como hicimos en la segunda vuelta. Después vamos a repetir la tercera, la cuarta y así todo el tiempo hasta llegar a la medida de ancho deseado. Recuerden que tenemos que hacer dos para la delantera y uno para la espalda. Les voy a mostrar cómo finalizar este punto de manera que nos quede exactamente igual a cómo empezamos, ¿sí? Recuerden que cuando empezamos hicimos toda una hilera de medios puntos. Cuando terminemos nos van a quedar los arquitos formados, ¿sí? De medios puntos. Y a su vez también van a tener más medios puntos que los que tienen al principio. Si al comenzar tienen, como es mi caso, ¿no? 51, terminé con 61, o sea, con 10 puntos de más. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a primero a respetar el tema de los puntos deslizados para la cintura. Y luego en la parte de los arquitos lo que voy a hacer es trabajar solo los medios puntos de los arcos, o sea 5, como es aquí. Y en el caso del medio arco, 3. ¿Sí? Vamos a dejar entonces el punto del centro sin trabajar. Miren, hacemos medios puntos en los arcos. ¿Sí? Si tienen medio arco, hacemos 3. Y si tienen el arco completo, hacen 5. ¿Sí? El medio punto que corresponde a los 3 medios puntos de la vuelta anterior, ese medio punto no lo voy a trabajar, lo voy a dejar ahí en suspenso y voy a pasar al otro arco. ¿Ven? Y voy a trabajar entonces 5 medios puntos aquí, porque tengo el arco completo. Dejo este punto sin trabajar, paso al otro y realizo 5 medios puntos, ¿sí? De esta manera voy a ir logrando tener los 51 puntos como tuve al principio, ¿sí? Recuerden que esto es en base a mis cálculos. Ustedes si realizan una base de cadenas con otros números, por ejemplo, 56, 61 cadenas, bueno, siempre se tienen que basar en ese número, ¿sí? Entonces llego al final y aquí me encuentro con otro medio arco. Entonces solamente voy a hacer 3 medios puntos, ¿sí? Si mi vuelta hubiese terminado con un arco, entonces voy a hacer 5 medios puntos más un puntito aquí en el extremo, ¿sí? Bueno, vamos a preparar entonces las piezas, los delanteros y las espaldas de esta manera. Ya tengo aquí terminado las delanteras y la espalda, ¿sí? Como verán, hay una diferencia que dejé aquí un espacio entre la espalda y las dos piezas del delantero para luego hacer una vista alrededor que incluya el cuello y bueno, vamos a llenar este sector con ese detalle, ¿sí? Así que bueno, les quiero mostrar un poco las medidas que logré para que les sirva como referencia. Tenemos aquí la delantera que de largo, tanto las delanteras como la espalda, por supuesto, el largo es el mismo. Tenemos 42 centímetros. Y de ancho de esta delantera tenemos 23 centímetros, ¿sí? Entonces recuerden, dos piezas de estas y una pieza de la espalda, que les voy a decir ya qué ancho tiene. En total 54 centímetros, ¿sí? Y el largo 42. Bien, bueno, ahora lo que vamos a hacer es la unión tanto de los laterales, ¿sí? Los costaditos, como la parte de los hombros. En los laterales vamos a encontrarnos con medios puntos, ¿ven? Que vamos a poder unir a la otra hilera de medios puntos. Pero en la parte del hombro nos encontramos, ¿ven? Con este detalle de cadenas, ¿ven? Cadenas, medios puntos, bueno, de todo un poquito. Lo que vamos a hacer aquí va a ser una fila de medios puntos para
que nos quede más prolijo, tanto en la delantera como en la espalda, para luego realizar la unión. Vamos a tomar la pieza por el lado del derecho y vamos a comenzar. Primero nos vamos a encontrar con la hilera de medios puntos. Vamos a picar ahí en el extremo. Vamos a tomar material. Vamos a hacer una cadena y en el mismo espacio vamos a hacer un medio punto. ¿Sí? Luego nos vamos a encontrar aquí con otro medio punto horizontal. Vamos a hacer otro medio punto y aquí ven, tenemos otro. Ahí ya estaríamos. La idea es hacer un medio punto por fila, ¿sí? Acá nos encontramos con las cadenas, ¿sí? En esta parte vamos a hacer 2 medios puntos, ¿sí? En esta cadena. Y luego, cuando encontramos una hilera de medios puntos, hacemos un medio punto. ¿Sí? Esta sería la secuencia. ¿Ven? Aquí 3 medios puntos y 2 en las cadenas. Esto lo vamos a repetir hasta llegar al final. Recuerden que lo vamos a hacer en la delantera y también lo vamos a hacer en la espalda. Bueno, aquí tengo entonces terminado, ven, la hilera de medios puntos, tanto en el delantero como en la espalda. Lo que voy a mostrarles ahora es cómo vamos a realizar la unión. Si vamos a hacer una costura. Pueden hacer la costura que ustedes se sientan más cómodos. Si no, ahora les voy a enseñar una, que es la que yo utilicé, que se hace de la siguiente manera. Solo vamos a trabajar en los rulitos de adentro de cada una de las cadenas, ¿sí? De cada uno de los lados. Los que están por arriba no, los que están por abajo sí. Y lo que vamos a hacer es pasar la aguja, introducirla por un orificio, sacamos por la otra cadena, estiramos y vamos al otro lado y hacemos lo mismo. Pasamos por una cadena y luego por la siguiente. De esta manera vamos avanzando, o sea, vamos a introducir la aguja, ven, donde sacamos anteriormente, la volvemos a introducir y tomamos el otro punto. Lo mismo de este lado, ¿no? En donde ya habíamos trabajado esa cadena, volvemos a introducir la aguja sobre la misma y sacamos en el siguiente. Bueno, de esta manera vamos a ir realizando toda la costura. Acá lo estoy cosiendo flojito para que lo vean, pero bueno, esto lo van a ir tomando. ¿Ven? Pueden ir ahí estirando, ¿ven? Y se va tomando así la costura, ¿ven? Qué linda que queda. Bueno, yo lo voy a terminar y se los voy a mostrar cómo queda. Así queda entonces la costura que realizamos en el hombro, ¿sí? Prolijita. Y ahora lo que vamos a hacer es unir los laterales. Recuerden que estamos haciendo una manga que es bastante ancha, ¿sí? Con los volados y todo, bueno, es bastante anchita. Por lo tanto, vamos a unir solo un tramo de aproximadamente 20 centímetros aquí en el costado, ¿sí? Va a empezar acá en la parte de la cintura, todo con medios puntos. ¿Sí? En esta parte, como les dije, nos encontramos con en la delantera y la espalda una hilera de medios puntos, entonces nos va a resultar más fácil poder unirlos. ¿Sí? Vamos a ir tomando entonces una cadena de cada lado y hacemos un medio punto. Así, así y hacemos medio punto. Bueno, entonces como les dije, vamos a hacer aproximadamente 20 centímetros. Yo realicé en total 24 medios puntos. ¿Sí? Acá les voy a mostrar. ¿Ven? Este ya está listo. En total hice 24 medios puntos. Ahora vamos a realizar lo que es el borde que rodea el escote y el cuello. ¿Sí?
Es muy simple, lo que vamos a hacer es una vuelta de medios puntos. Vamos a ir haciendo un medio punto en cada uno de los puntos como se presenta. Todo alrededor. Un detalle que les quiero mostrar es aquí, donde llegamos a la unión, ¿sí? Donde tenemos la unión del hombro. Quiero mostrarles un detalle aquí donde llegamos con la hilera de puntos, de medios puntos, ¿sí? Cuando llegamos aquí a la unión del hombro, ¿sí? En esta parte tenemos que hacer un aumento, ¿sí? Para que no se nos achique esta guarda que vamos a hacer, ¿sí? Y no tome otra forma. Bien, entonces aquí hacemos un aumento. Lo podemos hacer acá en la parte de la espalda o en la parte de la delantera. Luego seguimos con medios puntos normales y en la otra puntita, ¿ven? En el otro hombro hacemos lo mismo, un aumentito. Así nos queda entonces la hilera todo de medios puntos. Llegamos al final, giramos y en la vuelta lo que vamos a hacer es comenzar con un medio punto y luego vamos a hacer una cadena al aire, dejamos un punto sin tejer y en el siguiente un medio punto. Cadena, dejo uno sin tejer, en el siguiente un medio punto. Cadena, dejo uno sin tejer, en el siguiente medio punto. Y así voy a repetir toda la vuelta. Una vez que tengo ya lista esta hilera de medio punto, cadena, medio punto, voy a hacer una siguiente que lo que vamos a hacer es agregar un medio punto. Vamos a hacer, en vez de uno, vamos a hacer dos medios puntos en el espacio cadena, ¿sí? Una cadena y me voy a ubicar nuevamente en el otro espacio cadena y voy a hacer dos medios puntos. Cadena, voy al otro espacio y hago dos medios puntos, ¿sí? Esta es la secuencia, la voy a repetir hasta el final. Así nos queda entonces terminado este borde para el escote. ¿Ven cómo quedan los puntos? Bueno, ahora vamos a realizar el detalle de la manga, que es todo en la prenda. En este caso, lo que vamos a hacer es elegir tonos de colores, ¿sí? Y la idea es jugar un poquito acá, ¿no? Bueno, primero que nada les quiero mostrar aquí la medida de la abertura que dejé para la manga, ¿sí? 28 centímetros. Es bastante ancha, ¿sí? En total 28 solo así de un lado, en total serían 56 centímetros. Es bastante anchita, como les digo, así que bueno, eso es parte del diseño. La primera vuelta que vamos a trabajar, eligen el tono y vamos a comenzar aquí en la unión del lateral. Vamos a picar en el punto y vamos a realizar, para comenzar, dos cadenas, ¿sí? Esa va a ser nuestra primera vareta. Luego vamos a hacer medias varetas en cada uno de los puntos, ¿sí? Como se presentan, vamos a realizar medias varetas, todo alrededor. Termino la vuelta realizando un punto deslizado en las dos cadenitas que teníamos al principio, estiro y voy a cortar la hebra porque vamos a cambiar de color, ¿sí? Vamos a usar otro tono y cortamos. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar esta segunda vuelta y prestemos aquí atención. Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a comenzar picando donde terminamos y vamos a realizar
2 cadenas, ¿sí? En el mismo punto vamos a hacer una vareta y cerramos, ¿sí? Ahora voy a pasar al siguiente punto, voy escondiendo las hebritas y vamos a hacer una vareta sin cerrar, ¿ven? Y en el mismo lugar otra vareta, y en esta instancia, ven, van a tener 3 rulitos en la aguja. Lo que hacemos es cerrar los 3 juntos. Sí, este es el punto que vamos a hacer todo alrededor. Y le vamos a agregar un detalle que va a ser un punto puff en otro tono. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacer. Primero vamos a dividir esta vuelta en sectores, como si estuviéramos por hacer aumentos. Bueno, que es cada cuánto van a aplicar el punto puff, ¿sí? En mi caso lo hice cada 5 puntos. Cada 5 puntos, o sea, 5 de este punto que acabo de enseñar, hago un punto puff, ¿sí? Bueno, acá tenemos entonces, en este momento es donde vamos a cambiar el color, ¿sí? Vamos a tomar entonces el otro tono y lo vamos a pasar y vamos a cerrar este último punto con el tono del punto puff, ¿sí? Ese es el detalle, para que nos quede prolijo. Ahora voy a empezar a trabajar con este tono, así que el otro lo voy a dejar aquí y lo voy a tomar mientras hago el punto puff, ¿sí? Entonces voy a picar y voy a hacer una vareta sin cerrar, otra, otra más y una quinta. En total son 5, ¿sí? ¿Ven? Y lo que hago es cerrarlo todo junto. Ahora dejo aquí este punto, esta hebra en suspenso, y tomo nuevamente la de el tono, en este caso rosa, que es la que estoy trabajando. La voy a pasar por el puff, ¿ven? Voy a ahí. Y ahora voy a seguir trabajando con este tono, ¿sí? En la misma base hago una vareta sin cerrar, 2 varetas sin cerrar y cierro todo junto. Aquí van a ver que hay otras hebras dando vuelta, que son las hebras con las que estoy escondiendo, digamos, que trabajé anteriormente, ¿sí? Si ustedes quieren esconderlas de otra manera, a mí me gusta mientras que estoy tejiendo, si se puede, pero bueno, ahora las voy a tirar para atrás, así lo pueden apreciar mejor lo que estoy haciendo. Estoy trabajando con el otro tono, escondiendo la hebra con la que estoy trabajando los puntos puff, ¿sí? Esa es la técnica. Ahora sigo con este punto. Recuerden que estamos haciendo 5 de este y un puff, 5 y un puff. Así que acá voy. 3, 4, esperen que se me fue, ahí, 4, y en el quinto dejo así los 2 en suspenso, tomo el hilado y paso este, ¿sí? Así ya me queda preparadito en la aguja. El otro lo voy a pasar a esconder cuando haga el siguiente punto, que es el puff. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro todo junto. Lo pueden hacer de más, ¿eh? Si ustedes lo quieren más gordito, pueden hacer 6, 7, 8 vueltas, 8 varetas, digo, y les va a quedar más gordito. Bueno, pasamos entonces el otro tono
este lo dejamos aquí y comenzamos nuevamente este punto. Bueno, ahí me fui, ahí, 2. Yo quería hacer más. Esto lo vamos a repetir entonces toda la vuelta y al finalizar la vuelta voy a cerrar con un punto deslizado como hacemos siempre. Así nos queda lista entonces esta vuelta, ¿sí? Combinando en 2 tonos y un punto puff y otro punto medio puff, podríamos decirle, porque es la misma técnica, solo que de menos varetas, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es una vuelta de medios puntos, ¿sí? Aquí yo ya lo tengo un poquito avanzado. Medios puntos en cada uno de las varetas, ¿ven? En cada uno de los grupitos de varetas de la vuelta anterior. Y el único detalle es que aquí donde está el puff, ¿sí? Lo que voy a hacer es introducir la aguja envolviendo el puff desde abajo, ¿sí? ¿Ven? Todo completito. Tomo hebra, lo paso por abajo, ¿ven? Y realizo el medio punto, ¿sí? De esta manera lo que voy a lograr es que miren la diferencia entre uno y el otro. Este así queda más ancho y de esta manera queda más formado la bolita, digamos, del puff, ¿sí? Entonces, lo voy a repetir, vamos a hacer medios puntos y cuando llegamos al puff hacemos un medio punto pero tomado desde abajo, ¿sí? Así, tomado por detrás. Sacamos hebra y cerramos. Siempre medios puntos. Terminé la vuelta de medios puntos, cierro con un punto deslizado y no voy a cortar la hebra, voy a seguir trabajando con el mismo tono. Lo que voy a hacer es hacer 2 cadenas, que va a ser mi primer vareta. Y lo que voy a hacer es todas varetas alrededor, ¿sí? Tomando en canalé, ¿sí? Solo el rulito de atrás de la cadena, ¿ok? De esta manera vamos a trabajar toda la vuelta en medias varetas. En varetas, perdón. Terminé esta vuelta de varetas y ahora voy a hacer una vuelta de medios puntos, ¿sí? Los medios puntos, ¿cómo se presentan? Bien, tomando la vareta por completo. Miren, la cadena de la vareta por completo. Terminé mi vuelta de medios puntos, ¿sí? Y aquí es donde ustedes van a preparar esta base con varetas y medios puntos para realizar arriba los volados. Así que este diseño lo pueden repetir todas las veces que quieran según los volados que van a hacer, ¿sí? En mi caso solo voy a hacer 2, así que en esta línea de medios puntos voy a realizar el primer volado y el segundo en esta línea de medios puntos. Por lo tanto aquí ya lo voy a finalizar. ¿Cómo lo voy a hacer? Realizando una vuelta de medios puntos en canalé, ¿sí? La diferencia con la vuelta anterior no solo es el canalé lo hago para que después podamos trabajar en estos rulitos, ¿sí? Sino que entre medio punto y medio punto lo que voy a hacer es una cadena, ¿sí? Entonces hago un medio punto, cadena, medio punto, cadena y así toda la vuelta, ¿sí? Esta sería ya para finalizar. En todo caso, si ustedes quieren hacer 2 volados, ¿sí? Si no, si quieren hacer más, bueno, ya les dije. Repiten esta secuencia y cuando finalizan hacen este bordecito que queda muy bonito. Bueno, así me queda la pieza terminada con estas vueltas, ¿sí? De varetas y medios puntos. Ahora lo que voy a hacer es realizar el volado. Para eso voy a tomar las vueltas de medios puntos donde realizamos el canalé y vamos a trabajar sobre el rulito
de la parte de adelante, ven que nos quedó libre. Vamos a picar en uno de ellos, vamos a tomar la hebra y vamos a realizar entonces 2 cadenas para comenzar. En el mismo rulito vamos a hacer una vareta. Bien, pasamos al siguiente y hacemos lo mismo, 2 varetas. Bien, ven como yo estoy haciendo, ¿no? Estoy doblo para que me sea más fácil encontrar aquí el rulito, poder picarlo, ¿sí? Siempre vamos a trabajar entonces ahí y vamos a realizar 2 varetas por cada uno de los puntos, ¿sí? Todo alrededor. Tenemos entonces toda la vuelta, ¿sí? Con aumentos de varetas. Cerramos en las primeras 2 cadenitas que hicimos, en la segunda con un punto deslizado. Luego, para la siguiente vuelta, voy a levantar 2 cadenitas y en el mismo punto voy a hacer otra vareta. Bien, en el siguiente una sola vareta. Así que bueno, esto lo vamos a repetir toda la vuelta. Y al finalizar cerramos como hicimos anteriormente. Así queda entonces el volado, ¿ven? En 2 hileras. Realicé 2, pero como siempre les dejo libre el tema del diseño, pueden realizar más vueltas y hacer un volado un poco más ancho, ¿sí? Bueno, esto mismo que hicimos aquí, vamos a repetir en la otra hilera de medios puntos, ¿sí? Aquí donde tenemos el punto canale, vamos a realizar otro volado. Les voy a mostrar aquí en otra manga, ya lo tengo listo para que puedan ver cómo quedan los 2 volados, ¿sí? Y así nos quedaría terminada la prenda. Y pueden ver aquí cómo queda el centro, el escote, la cintura, bueno, el punto en sí, este panal de abejas, así se lo conoce aquí en Argentina. Y bueno, fundamentalmente la manga, miren, ahí sí se puede apreciar cómo quedó, con los volados, la textura, punto puff, y bueno, todos los detalles que acabamos de ver. Bueno, espero que les guste, que lo puedan realizar. Cualquier duda que tengan en comentarios me pueden dejar las preguntas y voy a estar contestando todo. Bueno, las espero en un próximo tutorial y les dejo un beso grande. Chau, chau.